Bienvenido a la clase de neurociencias. Es la segunda clase de nuestro módulo y hoy vamos a estar hablando sobre la biología o biografía de la mente. Biología, biografía. Todo educador o educadora frente a su estudiante se pregunta cuánto podría hacer con ellos, pensando en la capacidad de los niños y niñas de todas las personas en general. Aún resuena el debate polarizado entre naturaleza, herencia o cargo genético por un lado o familia, crianza, entorno familiar, ambiente por el otro, el destino marcado ya sea por la biología o por la historia de vida de cada persona en particular en sus primeros años. Los aportes de la ciencia del cerebro rechaza esas dicotomías y brinda elementos para ayudar a superar determinismos, tanto sociales como biológicos. Bueno, acá lo que vamos a estar viendo, cuáles son los efectos que hace en el niño, tanto las herencias de los padres y también el ambiente, que tanto influye en su aprendizaje. Herencia versus ambiente, un partido del siglo pasado. El debate entre determinismo biológico o genético y determinismo social o ambiental. Tuvo partidarios enfervorizados, es decir, para una parte pensar que un niño o niña será lo que aporta sus genes y poco hay que hacer al respecto. Por la otra parte, ese mismo niño o niña será lo que a su ambiente y su crianza moldee una vez nacido. Una reactualización de este debate los plantea la postura extrema de la frontera de los 3 años. Lo que haya sucedido antes de esas fronteras determinará inevitablemente lo que esa persona sea al crecer, como estudiante, como ciudadano o como trabajador. Nosotros sabemos que actualmente eh, en la ciencia demuestra que tanto herencias que traemos de nuestros padres y también el ambiente donde convivimos, influye en el niño, en su crecimiento y su evolución. Eh, Siempre traemos características similares que de nuestros padres, como por ejemplo conductas, personalidad. Más bien lo que son heredados son eh, digamos que el comportamiento, la forma de hacer, la actitud, algunos tipos de personalidad, pero ¿qué hace el ambiente? El ambiente ayuda a moldear esa personalidad, ayuda a poder evolucionar, a poder ser quizás mejor desarrollado que el de sus propios padres, pero a la vez tiene en su genética esa herencia, pero el ambiente lo ayuda a desarrollarse. También nos dice que análogamente en el campo de la práctica educativa, los docentes directivos asumen ciertas posturas, en muchos casos por sinergia y representaciones sociales que con un argumento, otra relativización, la potencia de una propuesta pedagógica estructurada con rigurosidad técnica y ejecutada con arte personal. Educadores que piensan que entre sus estudiantes hay niños o niñas, muchos o algunos, que no puede aprender porque la familia no lo acompaña, porque la cabeza no le da, porque son pobres, porque vienen pocos días a la escuela, llevando a su efecto concreto ese pensamiento, lleva a empobrecer la propuesta pedagógica, limitando la expresión de la capacidad de los estudiantes. Hasta hoy en día los docentes piensan, ¿verdad?, que también la familia es una estructura muy importante para la educación. Muy bien, eso es cierto, ¿verdad? Pero no meramente también todo influye
en su entorno ambiental. También las habilidades son natas. Hay niños que son pobres, que son con padres analfabetos, pero de igual manera son niños hábiles intelectualmente. Y o por lo contrario, hay padres que dan la ayuda a todos los niños en todas las áreas, pero el niño tiene problemas en el aprendizaje de ambas partes. Entonces, no solamente se influye, ¿verdad?, el ambiente familiar, pero es muy importante para un buen desarrollo también para el niño, tanto en la educación como en la parte emocional. Ambos lados hay efectos. Digamos que sería como un 50% cada lado. Indudablemente el ser humano tiene una programación genética que hemos visto, es el resultado de la acumulación de adaptación evolutiva que sustentará la supervivencia, pero también hay consenso científico acerca de la necesidad de estimulación ambiental para que el desarrollo normal del cerebro tenga lugar. Eso es obvio, ¿verdad? Cuando una persona tenga habilidades mentales, un CI alto, pero si no hay una ayuda, si no hay alguien que te ayuda a desarrollar esas habilidades que tiene el niño, obviamente que no tampoco va a llegar a un desarrollo completo. Como un niño que tenga habilidad en el canto, en el arte, si sus padres no le ayudan en esa área, ese- esas habilidades se va a frustrar y no va a ser evolucionado. Por ejemplo, acá nos dice la área sensorial del cerebro se activa e inicia su despliegue cuando el ambiente en el cual crecen los bebés tiene sonidos, canciones, ala intencional, música para las funciones auditivas, imágenes, luces, colores, rostros y miradas para la función visual, textura suave, lisa, peludas, ásperas, tibias para la función táctil. Bueno. En el niño nosotros tenemos que incentivar, por ejemplo, en el idioma hablar, mostrarle dibujitos, hacer escuchar músicas, hacer que tenga, ¿verdad?, a la mano algunos tipos de juguete para poder experimentar la diferencia en la parte sensorial. Por ejemplo, escuchar un sonido, ver un objeto, sentir. Los niños desde los primeros meses ya empieza a llevar a la boca, ¿verdad?, objetos. Eso hace que pueda experimentar la parte gustativa y también la parte táctil, es frío, caliente, tibio, ¿verdad? Y eso en el proceso de nuestra vida aprendemos que es frío, que es caliente a través de nuestra piel. El reino vegetal nos provee una analógica simple pero poderosa. Es más importante la semilla o la tierra donde se la siembra. Por mucha calidad genética que tenga la semilla, no crecerá si no está en la tierra, pero mucha riqueza nutricional de la tierra no generará una planta sin la semilla. O sea, ambos lados son, digamos, complementos. 50 en la tierra y 50 en la semilla. Si una semilla no es buena, pero la tierra es buena, tampoco va a dar un buen fruto. Y lo contrario, si la semilla es, o sea, que la tierra es mala y si la semilla es buena, de igual manera, no va a hacer el efecto que debería de tener. Entonces, como tanto el ambiente, que es nuestra convivencia, y también la parte cerebral es muy importante. Entonces, la herencia y el ambiente son complementos que se deben juntar para poder tener el niño un buen desarrollo. Para el desarrollo normal del cerebro son necesarias tanto la cultura como la naturaleza, el entorno de su cuidado al niño como su salud genética básica. Cada especie tiene una capital genético que contiene los códigos biológicos que estructura su sistema nervioso y su cerebro. Esa base
encuadra y da límite a la velocidad, extensión y oportunidad de la conducta que cada especie va a manifestar. Cada individuo tiene variación en este capital genético, que explica en parte las diferencias entre los individuos de esa especie. Para que la información genética se manifieste, requiere estimulación del ambiente natural o sociocultural. No hay cosa tal como el recorrido intelectual y automático del programa genético, ni siquiera en la primera infancia. Es una dirección y un ritmo marcado para la naturaleza que se expresará con ricos matices de diversos según la experiencia concreta del individuo en su entorno. Entonces, ¿qué nos dice en esta parte? El individuo, el niño, trae biológicamente ya prediseñado, por ejemplo, el lenguaje, caminar, sus sentidos, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos en nuestro ambiente incentivar, como por ejemplo un niño que nunca escucha, que se le hable, que se le cante, ¿verdad? Nunca va a desarrollar su lenguaje rápidamente, sino va a ser meramente limitado a causa del medio ambiente. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los padres influyen para que el niño pueda hablar claramente, es decir, hablándole, dándoles palabras claras, incentivándole para que pueda pronunciar las palabras. Si no hay ese incentivo, el niño se atrasa en su lenguaje. Por ejemplo, la caminata. Si los padres no le incentivan a caminar, no, si no le baja en el suelo, si no le hace caminar por su mano, el niño va a atrasar también el momento de la caminata. ¿Por qué? Porque tiene biológicamente diseñado, pero necesita una influencia para que pueda el niño desarrollar más rápido, eh, digamos, su habla, su psicomotricidad. Si no le dan al niño para que agarre algo en la mano, ya le va a dificultar. Tenemos que enseñarle a comer, a agarrar objetos, a caminar, se le enseña a jugar. Entonces nosotros venimos ya diseñado para, o sea que nuestro cerebro está programado para el aprendizaje, pero como está programado tanto biológicamente el cerebro, también necesita aprender. Es como un disco en blanco. Ponemos el disco en blanco y ese disco está ya diseñado para almacenar información. De igual manera el cerebro. Acá nos dice Daniel Goleman, describe el proceso de expresión genética e introduce un aporte clave para resituar el debate analógico. Naturaleza, ambiente o como se titula en este apartado, entre biología y biografía. La mera posesión de un gen no nos dice la totalidad de la historia de su valor biológico. Es biológicamente imposible para un gen operar independientemente de su entorno. Los genes están diseñados para ser regulados por las señales de su entorno inmediato, incluyendo las hormonas del sistema endocrino. Los Los neurotransmisores en el cerebro, algunos de los cuales a su vez son profundamente influidos por nuestra interacción social, el autor se basa en la distancia que hay entre poseer un gen dado y tener ese mismo gen activado proteínicamente, sin avanzar en tecnicismo. El ADN de un gen tiene que producir ARN, que a su vez sintetiza la proteína de actuar. Luego, en nuestra biología no todos los genes se activan. Cuando se activan no lo hace todo el tiempo, sino esporádicamente. O sea que nuestra evolución no es todo a la vez, sino tiene su etapa. Nuestro desarrollo, tanto neuronal como físico, tiene su etapa. Las palabras clave aquí es epigénica, una rama específica de la genética que estudia de modo de nuestra experiencia afecta la expresión de nuestros genes, rastrea qué genes se activa y cuándo se activa en función de esta situación individual. Goleman concluye
No son nuestros genes o nuestra experiencia la que determinan en qué devenimos. El debate resulta ser inútil, basándose en la falacia de que nuestros genes y nuestro entorno son independientes el uno del otro. Es como argumentar que contribuye más el área del rectangular, su largo o su ancho. Bueno, como estamos hablando del principio, sabemos que no son independientes, que tanto los genes como el ambiente siempre contribuye para un buen desarrollo del ser humano. Entonces, los dos vienen trabajando juntos. Es lo que nos enseñó nuestra experiencia en la educación. De lo heredado a lo decidido. Todos los cuidadores del niño y niña saben que desde sus primeros días manifiestan diferencias particulares, aún dentro de un patrón común de crecimiento. Incluye, en el caso de hermanos gemelos idénticos, poco a poco comienza la configuración de un patrón personal de reacciones. ¿Cuál es el lugar de la herencia y del ambiente en este proceso? ¿Qué oportunidad hay de incidir en la forma del ser de aprender de las personas? José Antonio Marina propone en su libro El cerebro infantil, la gran oportunidad, un esquema para conceptualizar la construcción de la personalidad adulta a partir de la convergencia de esfuerzos que actúan desde las mismas conexiones. Bueno, no todo ser humano tenemos la misma experiencia, aunque seamos hermanos, aunque sean gemelos, acá nos dice, siempre cada ser humano es único. No toda su genética, su ADN, viene impregnado la misma herencia que el otro, y ni tampoco las mismas convivencias. Bueno, hay niños entre gemelos, uno que viene con CI más alto que el otro, uno que es más inteligente y el otro es, digamos que es menos, tiene menos habilidad, que uno tiene una habilidad en un área y el otro tiene habilidad en otra área. Así que aunque sean gemelos o mellizos, no son idénticos en la área del aprendizaje y en el desarrollo cerebral. Siempre hay una diferencia entre el uno y la otra, aunque tenga el ambiente es una convivencia de igual forma, hay una gran diferencia entre cada ser humano. Así que nosotros individuos somos únicos y distintos. Ningún ser sobre esta tierra es idéntico al otro. Nadie puede, eh, digamos, diseñar a dos seres humanos con las mismas habilidades, aunque sean gemelos. La trama que constituye la plena individualidad de cada persona tiene tres componentes principales. La personalidad heredada, basada principalmente en el temperamento y en la llamada inteligencia general. La personalidad aprendida a carácter, basada principalmente en la particular frecuencia de situaciones que vive cada individuo con trasfondo distinto según el temperamento de la persona. La personalidad elegida, personalidad o propiamente dicha, la basada en decisiones de cada individuo sobre su sistema de valores, creencias y acciones. Bueno, eh, lo heredado es el temperamento. El temperamento nosotros heredamos de nuestros progenitores, pero digamos que el carácter es el que se moldea en el ambiente. El carácter es la personalidad del sujeto. El sujeto ya trae temperamento y su carácter lo desarrolla con el medio ambiente.
Bueno, el temperamento se define como la predisposición emocional congénita de manera básica, como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. En otra palabra, el temperamento constituye la tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Tenemos cuatro tipos: melancólicos, flemáticos, sanguíneos y coléricos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el temperamento puede afectar el humor y las emociones de los niños, cómo ellos enfrentan y reaccionan a las situaciones, su nivel de miedo, frustración. También tenemos tristeza y molestia, etcétera. Es la interacción social y el funcionamiento social subsecuentes. O sea que eh, cómo reaccionamos a cada situación sería nuestro temperamento. Cómo es la habilidad de dominio de cada ser humano. Después tenemos el carácter. El carácter es, el carácter sería ya un dominio, ¿verdad? O una marca que imprima, digamos que es un conjunto de cualidades o circunstancia propia de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue de su modo de ser u obras de los demás. Es único. No puede, cada persona tiene un carácter único, una fuerza, una elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. Su persona de carácter genio, firmeza, entereza, enérgica, temperamento, fuerte, garra, servilidad, inflexibilidad y rigidez. Bueno, entonces, el temperamento nosotros lo heredamos. Después, el carácter que hace el ser humano. El ser humano lo desarrolla en su trayectoria, en la trayectoria de su vida, que sería, digamos, influenciado en la parte social y también la parte, digamos, tradicional de cada sujeto. Personalidad heredada. La personalidad heredada tiene un fuerte sustrato biológico. Los rasgos más básicos de la inteligencia general tienen cierta vinculación con la característica física del sistema nervioso: tamaño del cerebro, cantidad de materia gris de los lóbulos frontales, la velocidad de la conducta a través de las vías neuronales, el metabolismo de glucosas y grasas. Según diversos investigadores, entre el 30 y un 60% del cableado neuronal se asocia a factores biológicos heredados. Se ha estudiado que ciertos genes están asociados a una memoria más profunda y duradera, aunque, como se ha visto antes, esos genes pueden manifestarse o no. La educación familiar y escolar es una variable clave para convertir el punto de partida biológica de la inteligencia cerebral de una capacidad disponible y afectiva para la persona. Existen patologías orgánicas que invalida severamente el aprendizaje, pero que ronda el 2% de la población infantil. Como máximo, en los niños sanos, el margen de acción es amplísimo para superar eventualmente restricciones biológicas. En los niños que se encuentran en el borde, es el que el sistema de educación puede realizar una grandísima diferencia de oportunidades. Hay niños que nacen con menos habilidades para el aprendizaje, que tiene, ¿verdad?, lentitud,
problema de trastorno de aprendizaje, lentitud en su aprendizaje, problemas en su concentración, en su atención, pero con las debidas, digamos, encaminamiento de la educación puede ayudar al niño a desarrollar también su habilidad intelectual. eh, Sería verá más lento o con más dificultad y más difícil para el educador para que ese niño aprenda, pero se puede desarrollar poco a poco sus habilidades intelectuales. No siempre, ¿verdad? Como los niños que tienen, que están sanos, como lo dice acá, pero de igual manera se puede ayudar también al niño a poder desarrollarse. Otro aspecto crucial de la personalidad heredada es el temperamento. Este concepto engloba las diversas pautas de la reactividad emocional y vinculado social del carácter innato. Como ya hablamos hace rato, la personalidad, o sea, el temperamento es heredados de nuestros progenitores, así que es una personalidad, no dice heredad, una forma de ser. Por ejemplo, una persona que tiene un temperamento fuerte, que sería una persona muy eh, impulsiva, no importa la categoría intelectual que tenga el sujeto, de igual manera, ese temperamento influye y hace que exalte. Vamos a ver, por ejemplo, vemos grandes personajes como grandes políticos, supuestamente, ¿verdad?, habilidosos en varias áreas intelectuales, como se expresa cuando están enojados, ¿verdad? Algunos son explosivos, otros son agresivos, pero de igual manera también hay otros que son más pasivos en la área según la circunstancia que se presenta. Es dificultoso de dominar, no importa la habilidad intelectual que tengamos. ¿Por qué? Porque es una personalidad heredada que está en nuestro ADN, así que lo podemos tratar de dominar, pero cuando hay una emoción fuerte, ese temperamento sale a relucir. Este concepto engloba las diversas pautas de reactividad emocional y vinculación social de carácter innato. Entre las dimensiones principales del temperamento se encuentra la reactividad emocional, la facilidad con la que se desatan emociones a partir de la interacción como estímulo del medio, el nivel y tono de actividad, desde la inquietud constante hasta la pasividad, el estilo de regulación y organización ante los eventos, hipertemia, eutemia, distimia, la resistencia al cambio y la sociabilidad, entre otros. Todos estos aspectos tienen de base una regulación endocrina y neuronal en combinación física y funcionales diversa. Una característica central del temperamento es su persistencia, su estabilidad. Es un estilo que distingue a la persona a lo largo de su vida. Finalmente, otro aspecto clave de lo heredado es el sexo, la regulación química del cerebro. Recordamos que o sea, el nombre se integra el funcionamiento general del sistema nervioso central. Tiene una gran importancia y el sistema endocrino actúa en forma diversa en cada sexo. La base biológica hormonal de cada sexo influye en múltiples aspectos de la configuración prenatal y perinatal del cerebro a lo largo de la vida en distintas dimensiones de la conducta. A su vez, ello ha interactuado a lo largo de la evolución de los homínidos hasta los inicios del Homo sapiens en las funciones principales de cada sexo: la provisión de alimentos y defensa de la guardia para el hombre y la aparición y cuidado de las crías para las mujeres. Bueno, aunque le parezca, ¿verdad?, difícil de creer, nosotros venimos prediseñados o heredados en nuestras habilidades, en nuestra personalidad heredada, cada sexo.
tanto femenino como masculino. Lo femenino es más vulnerable en su personalidad y más sensible. Se conecta más fácil con sus emociones las mujeres que los hombres. Los hombres tienden a ser más fuertes, su personalidad un poco más agresiva y le cuesta tener contactos con sus emociones. Así que hay una diferencia de personalidad heredada en el masculino como en el femenino. Cada niño o niña va atravesando situaciones o experiencias en distintos planos sensoriales, motores, afectivo y conectivo, conforme a su ambiente familiar y sociocomunitario. Algunas situaciones tienden a prevalecer. Esa situación, en su vez, interactúa como su personalidad heredada. Estos procesos derivan en una peculiar estructuración de la memoria específica de cada persona, que es su carácter. Esa memoria personal acumula e integra el conjunto de esquemas intelectuales, operacionales y afectivos, el conjunto de virtudes y fortalezas aprendidas neurológicamente establecida como hábito de la memoria y que van a permitir a cada persona distintos grados de libertad. La persona va a tender a tomar decisiones, actuar, preferir responder desde ese carácter. Conforme las características de este carácter aparecen conductas más o menos adaptativas y funcionales. ¿Qué nos dice? También la personalidad heredada del sujeto se moldea con el medio ambiente. Según nos dice, experiencia como sensoriales, motores, afectiva y conectiva. Sensoriales, ¿verdad? Son estímulos que nosotros memorizamos. Por ejemplo, el helado frío. Sabemos que el helado es frío a través de nuestro gusto, es palpable. También los motores, nuestro movimiento, por ejemplo, personas que eh, estudian, por ejemplo, la parte deportiva, su parte de motores son mucho más activos y tienen, digamos, se desarrolla más y son mucho más activos físicamente o tienen más cualidades. Afectivos, si hay sujetos en lo que o en la familia le ayuda a la persona a expresar sus emociones, a, digamos, a manifestar su sentimiento, el niño tiene, ¿verdad?, habilidades de expresar la emoción que siente y otro que no, ¿verdad? Si no les enseña, o hay familias, ¿verdad?, que prohíbe al niño a expresar sus emociones. Sus emociones. La parte cognitiva, digamos, la parte del aprendizaje como la lectura, la música, está también la tecnología, ¿verdad? Como avanza, por ejemplo, los niños parece que son mucho más inteligentes hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen mucho más experiencias cognitivas, como el internet tiene acceso a dibujitos, músicas, eh, digamos, a tener experiencias visuales de diferentes culturas de otras naciones a través de la televisión, a través del teléfono, ¿verdad? Así que tiene un aprendizaje mucho más grande globalmente. Conforme sus ambientes familiar y sociocomunitario, alguna situación tiende a prevalecer. Según la personalidad, también nosotros traemos, pero se desarrolla a mi ambiente, a cómo mi familia me trata, cómo convivo, si ellos, ¿verdad?, proyectan mi forma de ser, entonces sale, ¿verdad?, la persona más desarrollada y la otra persona que hay padres que no llevan en cuenta, ¿verdad?, los sentimientos de sus niños y hace que el niño esconda más su personalidad.
Un aspecto clave a contemplar para comprender la configuración del carácter tiene que ver con el ajuste o reconocimiento del temperamento del niño o niña por parte de sus padres o cuidadores y más adelante con sus docentes. Bueno, un niño que tiene un temperamento fuerte, por ejemplo, agresivo, si los padres les enseñan a que la agresividad, las peleas, los gritos son inadecuados y que no es conveniente expresarlo libremente, ¿qué hace el niño? Cuando se siente enojado, quiere pegar a alguien, ¿verdad? Se contiene. A eso le llamamos aprendizaje eh, o dominios del carácter, o sea que, o del temperamento. Nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones, aprendemos a poder saber utilizar con la adecuada enseñanza. Con la adecuada enseñanza, nosotros podemos opacar más nuestro temperamento si las emociones no es muy fuerte. El niño siente ganas de golpear a su compañerito, se molesta muchísimo, ¿verdad? Pero que como sabe que es algo inadecuado, se contiene y no acciona contra el otro sujeto. Un niño de temperamento introvertido en un ambiente muy demandante y estimulante de vinculación social puede aumentar su inhibición en vez de volverse extrovertido. ¿Qué es? Cuando un niño es muy tímido, introvertido sería para un niño que no le gusta compartir con los demás, que es muy cerrado. El niño, ¿qué hace? Como es tímido y le cuesta interactuar con otros sujetos, nosotros vamos a encontrar o ven en clase, vemos en clase que el niño no comparte con los demás, no le gusta tener amiguitos, no le gusta sentarse con los demás, siempre está sentado en la última silla calladito, no le gusta expresar lo que siente. Entonces el niño a ese temperamento le llamamos introvertido. Aunque los padres y el docente trata de que interactúe, trate que tenga más, se exprese más con los demás, ese niño dice que puede volverse más tímido. Tiene que haber una adecuada enseñanza, cómo interactuar en el juego, que quién tiene que haber o interponerse ahí. Tiene que interponerse la persona adulta para que pueda el niño poder interactuar. Él siempre va a ser un niño tímido y va a tener problemas de socialización, pero va a tratar de tener contacto con otros sujetos si le enseñamos para que pueda interactuar con los demás. Un niño de temperamento extrovertido que viva situaciones de tensión en su infancia por la irascibilidad de su padre puede generar un carácter miedoso y desconfiado. Hay niños que les facilita mucho ser social, tener amigos, hablar, ese es su fuerte. ¿Por qué eso? Porque ya está en su genética, ya es su personalidad heredada o aprendida. Entonces, ¿qué hace? Es una herencia que tiene el sujeto, pero con el ambiente, con el aprendizaje que hace. Algunas veces hay docentes cuando un niño es muy charlatán, cuando un niño quiere estar siempre en grupo, ¿qué hace? Hace que le frene. No, fulanito, no haga eso, siéntate, no vayas a hablar, quédate quieto, callado. Y eso se le frustra y da miedo ya a poder interactuar con los demás niños. La aceptación del temperamento de base del niño, la identificación de la situación donde encuentra placer ya sea por ambiente tranquilo, estimulación o muy excitante conforme al gusto del infante, la interacción cuidadosa y no compartida o forzada con otros estilos son variables poderosas para configurar un carácter. Cuando hay donde dice hay familia, por ejemplo, eh, que no, que no le gusta
que su hijo sea muy charlatán, que su hijo no interactúe, le quitan a sus amigos, no está prohibido tener amigos, está prohibido interactuar, hace que el niño moldee ahí su carácter y se vuelva más solitario, o el otro niño que es muy extrovertido, que es muy tímido, que su papá y su mamá en su escuela su docente les fuerza a ser amigos, forja sus habilidades o una habilidad nace de interactuar con otro sujeto. Aunque no sea, ¿verdad?, una herencia genética que tenga, que no sea su personalidad heredada, él aprendió a ser amigo o el otro aprendió a dejar de tener demasiado interacción con los demás. En palabras de José Antonio Marina, el temperamento caniño favorece más la adquisición de unos hábitos de otros, pero la influencia del entorno influida, la educación puede cambiar, fortalecer, inhibir algunas de esas respuestas innatas. El cerebro emocionalmente tienden, tienden como el cerebro reptil es el gran escultor de carácter. En este sentido, y siempre recordamos la gran influencia del miedo como emoción básico de alerta de supervivencia. También nos dice ser, por ejemplo, ser pasivo, el ser melancólico, el ser alegre, ser emocionalmente inestable, que ser estable. Por ello es clave que la atención de los entornos y experiencia de vida del niño y niña pequeña, procurando adaptarse a las disposiciones temperamentales, introduciendo paulatinamente disonancia y diversidad. ¿Qué nos dice? Puede haber un cambio en la personalidad heredada en lo aprendido. Se puede heredar un temperamento, pero puede moldear el aprendizaje, ese temperamento y convertirlo en su personalidad, en su carácter. El gran desafío de la educación es contribuir a la formación de un buen carácter que incentive y aplique las buenas emociones que a su vez indica positivamente en el desarrollo de la personalidad elegida. Personalidad elegida. El desarrollo integral, saludable y armónico de la persona permite que se potencie la inteligencia generadora, es decir, es funcionamiento cerebral que no accede a la conciencia, pero que está constantemente operando, construyendo conceptos relacionados, patrones, ideas, sentimientos y la inteligencia ejecutiva, es decir, el funcionamiento cerebral consciente que define metas, organiza etapas, emprende y controla las acciones. El trabajo generador del cerebro es ampliamente diversificado y a la vez abocado a seleccionar una gran parte de los múltiples estímulos externos e integrales. Dichos estímulos en configuración con su sentido, su virtud es el trabajo en paralelo entre diferencias su sistema y realiza con entorno velocidad tarea extremadamente compleja como la conjunción de distintos ictus sensorial que recibe el cerebro. La inteligencia ejecutiva, una especie de como dado de la sala de máquina, es la inteligencia generadora. Va permitiendo identificar orientaciones y concretas acciones dirigidas a esas orientaciones. Puede considerar alternativas y reprogramas y también puede concentrar recursos internos para sostener el esfuerzo hacia esa meta. Puede tener, memorizar, relacionar, producir textos, resolver problemas. La parte de la mente que se habla a sí mismo es esencial para esta inteligencia. Es relativo, interno y da forma a la identidad personal. Bueno,
Como dice, vemos la parte herencia y ambiente. Entonces, esos conjuntos se tienen que juntar y desarrollarse. Como dice, manejar, por ejemplo, el carácter, quiere manejar al temperamento, así que, ¿qué hace? Cuando el carácter, el ambiente maneja el temperamento, ahí nace una nueva personalidad. Como acá nace una nueva personalidad elegida según la influencia ambiental y la herencia que yo traigo desde mi nacimiento. Cuando se habla de este marco conceptual, el de personalidad elegida, personalidad propiamente dicha, se hace referencia al ser humano que puede tomar decisiones sobre su esquema de vida, acepta su temperamento sin someterse a él y puede potenciar la posibilidad y atenuar la dificultad de que le aporta su carácter. ¿Qué hace? Entonces, nosotros como seres humanos, por eso que nos juzgan a nosotros por actuar de una forma, eh, de tal forma. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades que se llama inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional, ¿qué hace? Esa inteligencia emocional hace que nosotros seres humanos dominemos nuestro temperamento, que podemos forjar nuestro carácter. Se forja según el ambiente que nos rodea, pero yo puedo dominar mi furia, puedo dominar mi miedo. Por ejemplo, cuando si tengo miedo, ¿qué hago? Trato de no demostrar el miedo excesivo que tengo o decir, no, yo por qué voy a tener miedo a tal cosa, o estoy muy enojada. ¿Qué hago? No agarro a romper todas las cosas, ni pegar, ni matar al sujeto que me hace dar nervios, si no significa, eso significa que, ¿qué hago? A través de mi inteligencia, yo domino a mi ser natural y también creador, ¿verdad? Que es el carácter. Los neurodiversos junto a los múltiples. Este concepto acuñado a inicios del siglo XXI se instaló a partir de organizaciones de individuos diagnosticados con trastorno del espectro autista que rechazaba la categorización de discapacitados y ocuparon sostener la idea de ser diferente. Los primeros autores postulados que el término diversidad planea que si bien la mayoría de las personas tienen esquemas habituales a sus funciones cerebrales, las neurotípicos, hay grupos importantes de personas cuyo cerebro tiene esquemas peculiares de actuación. La neurodiversidad, el propósito es ayudar a la percepción de un esquema de organización mental diferente y no patológico ni estigmatizado. Bueno, entonces, todo el proceso que hablamos, estamos hablando de una persona saludable mentalmente, no con un trastorno. Cuando entramos en trastorno de personalidad ya es dificultoso. Por ejemplo, autismo ¿qué es el autismo? El autismo sería incapacidad del desarrollo causado por diferencia en el cerebro. La persona con ese trastorno con frecuencia tiene problemas con la comunicación y tiene problemas con la interacción social, conducta o intereses receptivos o repetitivos. O sea que el autismo hace que no pueda interactuar con las demás personas, interactuar con su medio ambiente. Ese es, digamos que cuando hay un trastorno biológico, un trastorno físico, mental, tienden a de variar ya en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque esa influencia que es el trastorno
físico o neurológico tiende a influir mucho más en nuestro ser, en nuestra personalidad, así que va a ser dificultoso de moldearlo tan fácilmente. Muy pequeñas diferencias biológicas o funcionales, a veces casi imperceptibles, causan grandes modificaciones en un sistema tan complejo y en permanente ajuste como lo que es el cerebro humano. Thomas Armstrong es un destacado investigador y divulgador que ha escrito el provocador libro El poder de la neurodiversidad en la cura. Recorre 7 trastornos sobre lo que comúnmente solo se constituye imágenes devastadoras: el autismo, la esquizofrenia, la depresión, la dislexia, la discapacidad intelectual, los trastornos de la atención, los trastornos de ansiedad. Para cada uno de ellos propone una mirada renovada que incluye la inserción de este trastorno dentro del contexto cultural diverso, mostrando que el citado libro Armstrong estructurado 8 principios generales a que se apoya los conceptos de neurodiversidad. Primero, el cerebro humano funciona más como un ecosistema que como una máquina. Su diversidad es análoga de lo ambiente natural y todos ellos deben ser preservados. Cuando hablamos de estos trastornos, ya es dificultoso manejar, es dificultoso manejar ya el cerebro. No es, digamos, que podemos dominarlo o desarrollarlo fácilmente. Como acá nos cita algunos de los trastornos como la discapacidad intelectual, la depresión, la dislexia, ya son factores cerebrales que afectan los glóbulos de nuestro cerebro. Acá también nos cita, dice, el hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida de cuándo y dónde has nacido. En nuestra sociedad actual, lo que se valora en la escuela acaba siendo la medida de la capacidad en cultura, donde se aprecia el arte, la expresión, la música y la destreza física, la cooperación. Encontraríamos que muchos niños y niñas con problemas en la escuela ocuparían un lugar destacado. La escuela tiende a confirmar una y otra vez que los niños y niñas no pueden hacer y a negar una otra vez la posibilidad de desplegar lo que así sabe y quiere hacer. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Nosotros estamos en un programa que sería, ¿verdad? Integración, que cabe todo tipo de personas. No importa lo que sería, digamos, no importa lo que tenga, no tenga el problema que tiene el niño, siempre debemos de poder integrarlo dentro del aula. Entonces, se busca un medio, una forma que el sujeto pueda interactuar con sus compañeros, aunque sea que tenga tantos o diversos problemas mentales. Acá van a poder ver diferentes tipos, ¿verdad? De tipos de problemas mentales en la personalidad aprendida. El estrés que moldea. La segunda mitad del siglo XX consolidó gran cantidad de conocimiento acerca del efecto regulatorio y adaptativo del estrés ante situaciones puntuales agudas y el drástico deterioro que se produce en el cerebro humano con el estrés prolongado y crónico. El ser humano, a medida que crece, sobre la base de las posibilidades de su personalidad heredada,
puede desarrollar habilidades para resolver situaciones estresantes y recuperar un modo de funcionamiento controlado. Hay un cierto vínculo incluso entre estrés y aprendizaje, ya que la situación absolutamente cómoda no genera aprendizaje. No obstante, si enfrentamos situaciones de estrés intenso, no aprendemos sobre las situaciones en sí, sino activa respuesta de miedo ante dicha situación. Cuando esto ocurre, es muy difícil volver a recuperar el control. Las personas a lo largo de la primera infancia están particularmente indefensas ante los estrés prolongados. ¿Qué es el estrés, verdad? Es digamos, es una convivencia constante hoy en día. Ya es cotidiano. El estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés ya que se trata de una respuesta natural a la amenaza o a otro estímulo. Hoy en día, digamos que no solo las personas adultas viven un estrés constante, sino también los niños. Entonces el estrés hace que active, ¿verdad? Nuestras habilidades mentales para poder resolver un problema. Pero no puede ser al extremo. Entonces el estrés es cotidiano para poder sobresalir como persona, sobresalir a una situación, a una amenaza constante. Entonces, hoy en día todo es estrés. ¿Por qué? Porque hay una competencia constante en nuestra vida, tanto personal como profesional, en la escuela, en la familia. Siempre, ¿verdad? Se espera uno más del otro. ¿Qué pasa si hay un estrés? Dice, irritabilidad, ansiedad, puede producir depresión, dolor de cabeza, insomnio y daño al sistema nervioso central y endocrino. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque es una emoción constante y fuerte. Digamos que es una emoción, es un sentimiento de tensión física y mental. Pero ¿qué hace? Tenemos que aprender. No dice que el estrés que molde. Debemos de aprender a dominar y a la vez de aprender sobrellevar el estrés en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando voy a rendir, me siento muy estresado. ¿Y qué hago? Para dejar de estresarme, estudio lo suficiente para sobresalir ese examen. Entonces, al estudiar lo suficiente, el estrés se acaba. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la habilidad de superar ese examen. Así que es el estrés. Igual que en nuestra vida, cuando aparece una situación dificultosa, debemos de resolver para acabar nuestra preocupación que se llama estrés. Aplicación de lo aprendido. Educar a personas en una infancia. Los niños, niñas en su primera infancia atraviesan un proceso desbordante de crecimiento y desarrollo cuya manifestación cambia entre cultura y costumbre de época. Pero hay un sustrato común propio de la humanidad misma en que este proceso, la investigación desarrollada en el marco de la neurociencia, ha aumentado y refinado nuestra comprensión de ese proceso y amplia la oportunidad para intervención eficaz. Esos hallazgos completa conocimiento ya estabilizada acerca de las distintas etapas del desarrollo físico, social, cognitivo, afectivo del niño y niña. Desde el niño, ¿verdad? Nosotros nacemos desde el bebé, al salir del vientre de la madre, el niño ya tiende a aprender constantemente y desarrollarse. Siempre nosotros evolucionamos, nosotros somos seres evolucionados, seres que
desarrollamos desde del vientre de la mamá hasta la muerte. Nos desarrolló día a día, aprender nuestro aprendizaje, por ejemplo, no tiene fin. Nuestro desarrollo físico no tiene fin. Nosotros desarrollamos, crecemos. Después, cuando llegamos a toda la etapa del crecimiento, después ya no volvemos a, digamos, a deteriorar hasta que morimos. Entonces, seguimos siempre un proceso de evolución constante. Entonces, según mi cultura, según mi ambiente, se va desarrollando en el niño, tanto físico, tanto social, como comunicarse con otros, tanto intelectual, habilidades que nosotros aprendemos, ¿verdad? Afectivo, cómo expresarse emocionalmente con los demás. Acá nos dice, por ejemplo, la definición mandataria sobre la primera infancia. Antes de avanzar en la descripción del desarrollo infantil, se considera oportuna repasar un documento producido por el Comité de los Derechos del Niño en 40 grados, periodo de sesiones que abundan en diversos detalles para la realización efectiva de los derechos del niño en la primera infancia. Por lo tanto, la experiencia acumulada de la aprobación y la conversión, el comité exporta a asumir definición de trabajo adecuada en la primera infancia. Tome el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años. Nosotros en nuestro país está exigido un desarrollo desde el nacimiento hasta los 8 años de vida. Entonces, debemos de tener un constante desarrollo o una constante aprendizaje y atender a los niños cómo se va desarrollando poco a poco hasta los 8 años de vida según nuestro comité de aprendizaje del niño desde la primera infancia. Bueno, entonces es la parte como dijimos, biológicos y ambientales que estuvimos desarrollando hoy. Vimos la parte que influye tanto, que es la parte biológico y tanto la parte ambiental, que son 50 y 50 para desarrollar la personalidad del niño. Entonces yo necesito la parte heredada de mi personalidad y tanto la parte aprendida en el medio ambiente. Y los dos conjuntamente se desarrolla y evoluciona diariamente. Bueno, es toda la parte de la clase de hoy y vamos a estar teniendo, ¿verdad?, más temas para desarrollar en la siguiente clase. Espero que hayan comprendido y cualquier cosa puede dejar en la plataforma algunas preguntas que no les fue aclarada en este video. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase.